Ya nos hemos acostumbrado muy mal esto se define por penales, porque nuestros invitados sí son distintivos, porque siempre están predispuestos a compartir una charla amena, una charla sustanciosa, y esta no podría ser la excepción. Vamos a presentar a un entrenador distintivo, como decíamos, de alto rendimiento, pero también en sus comienzos trabajando con la parte formativa. Y una historia además de deportista, profesor de educación física, pero también basquetbolista, después triatleta, además amante del tenis, que lo jugó cuando era chico, del tenis de mesa, así que tiene un recorrido. Decir Pedro Battaglini es hablar de alto rendimiento. ¿Cómo estás, Pedro? El gusto de tenerte en Esto se define por penales. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en la previa generalmente cuando uno habla sin micrófonos, el periodista siempre sabe que puede sacar buenas informaciones, o por lo menos el recorrido tuyo. Primero, Battaglini es un apellido tano, pero vos naciste en Trelew. Yo soy nativo de Trelew, sí. Mi papá italiano, inmigrante italiano, albañil, pero yo nací en Trelew. Mi mamá, hija de españoles. Casi nace en el barco, digamos. Y casi. Bueno, o sea, hijo de inmigrantes. Hijo de inmigrantes. Una historia muy propia también de Trelew, ¿no? Una historia muy propia, sí, mucha gente. Bueno, mi papá venía de la Segunda Guerra Mundial, muy jovencito y bueno, con muchos amigos con la misma profesión, se radicó en Trelew y empezó a trabajar cuando llegó acá. Bueno, con 66 años que tenés, conocés la ciudad también, la has visto evolucionar, la has visto convertirse, transformarse, conocés mucho esta ciudad. Sí, la vi desde los inicios, incluso el otro día mirábamos un video de la historia de la ciudad y sorprendido por los avances impresionantes de esta última época, ¿no? Porque veíamos videos desde el 40 al 80 y es increíble estos últimos años la transformación de la ciudad. Bien, bueno, profe de educación física, te fuiste a estudiar y me decías, me banqué la carrera jugando al básquetbol, digamos, si bien conocemos esa parte del básquetbol, pero como formador de las divisiones inferiores de las categorías formativas de Independiente, fuiste jugador de básquetbol. Yo jugaba acá desde juveniles, desde cadetes, antes había cadetes menores, mayores, juveniles, en el Club Atlético Independiente. Y cuando me voy a estudiar a Río Negro, tuve que hacer primero, perdí 2 años, yo me recibí a los 17 en la Escuela Nacional de Comercio, perdí 2 años por el servicio militar que lo hice en el puerto de Rawson, entonces me fui a los 19 a estudiar a Viedma. Y tuve ahí, bueno, una madrina que en ese momento el novio, el Polilla Pocay, jugaba en Jorge Newbery de Carmen de Patagones, se enteró que iba un jugador de básquet a instituto y apenas llegué me fue a buscar y ya me inscribí, empecé a entrenar y tuve la suerte de que ellos me pagaban la carrera y bueno, todos los gastos los tenía pagos gracias a jugar al básquet en ese club. O sea que todo tu día en ese entonces se repartía entre una carrera que era intensiva, porque digamos también en esos tiempos estabas casi todo el día en el instituto y también después entrenando, ¿no? Claro, empezamos 7:30, 8 de la mañana con la parte práctica. Todas las prácticas eran a la mañana, de 7:30, 8 a 12, después la parte teórica de las 15 a las 20 horas. Y de ahí, bueno, comí algo y me iba a entrenar de 9 a 11 todos los días. Y el sábado jugábamos. Bueno, te recibiste en un instituto Viedma que en aquel entonces tenía el prestigio de ser tal vez el mejor del país. Sí, ¿no? Era uno de los más renombrados del país, era famoso por el internado, porque nosotros vivíamos, hacíamos todo en el mismo instituto, o sea, dormíamos, comíamos y estudiábamos en el centro, que es en el centro de la ciudad, y teníamos las prácticas en otros lugares, en los clubes, y donde estaba la pileta de natación, en el Club Villa Congreso, íbamos hacia la pista de atletismo, pero toda la parte teórica y muchas prácticas estaban ahí adentro del instituto. ¿Siempre tuviste claro que querías ser profe, que querías ser entrenador? Digo entrenador porque ni bien te recibiste ya empezaste a entrenar, sí. ¿no? Sí, siempre mi vocación fue la docencia, incluso acá había un centro donde está Carrefour ahora, que era el Círculo Católico Obrero. Claro.
que había una canchita de básquetbol y yo ya a los 14, 15 años daba clase de básquetbol en forma idónea, ¿no? En ese entonces, pero ya tenía vocación docente. La canchita estaba sobre soberanía nacional. Sobre soberanía, sí. Exactamente, sí, la alcanzamos a conocer esa dependencia del Círculo Católico de Obreros. Pero después que venís a la zona, porque volviste, seguiste estudiando alto rendimiento, te dedicaste específicamente al alto rendimiento, ¿no? Sí, yo sabía que quería entrenar deportistas de alto rendimiento, que quería ir a argentinos, a mundiales y tenía como objetivo Juego Olímpico también, que no lo pude concretar. Entonces, cuando todo empezó con el triatlón a partir de un programa de televisión, El Deporte y el Hombre de Pancho Ibáñez, que empezó a programar, empezó a dar esos programas del Ironman, porque no existía todavía las distancias más cortas. El Ironman en triatlón son 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros. Un maratón para terminar. Un maratón para terminar. Que en ese momento se ganaba con 9 horas cortas, 8 horas 50, 8 horas 40. Hoy se está ganando con 7 horas 50. Ha cambiado drásticamente el nivel. Y yo, como un montón de profesionales y entrenadores en el país, quedamos fascinados con un deporte nuevo, moderno, que había nacido en el 78 por un desafío en Hawái, y me atrapó desde el primer momento. Entonces empecé a averiguar. Yo era profesor de educación física, todavía no era entrenador de atletismo ni de triatlón, que lo hice después, una especialidad, y yo quería hacer alto rendimiento. Entonces averigüé y estuve yendo a Rosario desde el año 89 al 2001. Eso fueron 13 temporadas seguidas que fui todos los años con un amigo de Comodoro, otro profesor, Sergio Pisi, a hacer esa especialidad. Nos llevó mucho tiempo, pero bueno, era como culminar un proceso de estar preparado para entrenar alumnos y darle todo lo que uno podía darle, ¿no? Con esa formación. En el medio, más adelante, sos entrenador de Independiente, el básquetbol. ¿Armaste las categorías o rearmaste todas las categorías formativas, lo que después Independiente en el básquetbol aprovechó en las décadas de los 90, un poquito más acá también, ¿no? Claro, sí. Eso fue antes, fue apenas me recibí, me vino a buscar Susana González Bonet, me acuerdo, con un grupo de la comisión directiva, y justo no habían desaparecido las divisiones inferiores de Independiente, había poquito, y no tenían escuelas, ni de básquet ni de fútbol. Entonces, yo ese primer año, en el año 81, no podía, ya tenía compromisos tomados a nivel escolar, porque cuando yo me recibo había pocos profesores de educación física en Trelew, éramos poquitos. Entonces las directoras de las escuelas te venían a buscar a la casa para proponerte el trabajo. Entonces apenas yo llegué, me vinieron a buscar de la Escuela 21, del CAMU de Gaiman, y después, más adelante, yo me anoté para trabajar en el comercial. Entonces estaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, trabajando y no tenía tiempo. Lo demoré un año, lo puse un amigo mío, Claudio Acevedo, otro profesor de educación física, trabajando para empezar con la actividad, y en el año 82 empiezo con las escuelas de fútbol y todo lo que es mini básquetbol, desde cebollitas, pre-mini, mini y todas las divisiones inferiores. Y también agarro la preparación física de la primera, después más adelante. ¿Te acordás quién era el entrenador? Entonces, cuando empiezo con Nito Beira, que después ya estuvimos en los regionales del 85-87, cuando empezaron a venir, que fueron era como la previa de la formación de la Liga Nacional. Claro, que venían, se podía tener 2 americanos. Claro. Independiente en el 85-87 tiene, bueno, un dominicano, un americano, y después 2 americanos, y también trabajé como preparador físico y asistente del entrenador con Nito Beira. Pero antes de eso tenía 2 monitores excepcionales, que eran Roberto Saavedra y Gerardo Lerena, mis ayudantes, y bueno, y teníamos más de 200 alumnos en las categorías, en todo lo que era pre-mini, mini. Pedro, te invito al metegol, que es la esencia
de este ciclo vamos a jugar, pero vos sabés que cuando se dice Pedro Battaglini hay un sinónimo, hay una marca registrada en la zona. Nos falta la pelota. ¿Dónde quedó la pelota? A ver si conseguimos. Vamos a ver si podemos conseguir la pelota. Y decía, vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa primero y ya volvemos. SCPL en tu barrio. Desde 2019 recorriendo cada rincón de Comodoro Rivadavia y Radatili. Siempre cerca del usuario. Aprovecha a regularizar tu situación. Realiza trámites comerciales y paga tus facturas a través de nuestra oficina móvil SCPL en tu barrio. Seguí el cronograma en nuestras redes. Nos encontrás como SCPL Coop. Ya volvimos, ya tenemos la presentación, del Metegol, estamos mejorando, estamos evolucionando, ya tenemos la pelota acá, después tenemos que conseguir un presenta para esta pelota, claro, así que de mayo se ocupa usted. Pedro, decíamos, decir Battaglini también hoy es decir Corpus, sin dudas. ¿Cuándo creaste el gimnasio? El gimnasio fue una idea a partir de los alumnos de alto rendimiento. No teníamos lugar donde reunirnos, ya tenía una gran cantidad de triatletas y maratonistas, porque me dediqué mucho a las carreras de calle, pedestres, hasta el maratón, y ahí empezó la idea de armar un gimnasio. Y justo en diciembre del 91 estaba dando clase en el Comercial, viene a verme Jorge Almada, con la propuesta de venderme el Club Centenario, la llave de negocio del Club Centenario. Ni lo pensé un segundo, le digo, ya, ¿cómo te pago? Y ahí empezó la idea, me fui de donde estaba el Club Centenario, me llevé todas las máquinas a otro espacio, porque no pude arreglar ahí. Y ahí empezó Gimnasio Corpus, con todo lo que era la parte formativa del entrenamiento familiar, entrenamiento de gimnasio, pero fundamentalmente entrenamiento de atletas, que en ese momento tenía muchos corredores de calle y triatletas. Enseguida hablamos de eso y de los nombres, porque hay nombres distintivos. Un montón. De ese cuerpo. ¿Por qué elegiste el nombre Corpus? Porque me daba la impresión de que cuerpo en latín, corpus, era el significado de todo lo que yo quería lograr a nivel vocacional, que era desarrollar el cuerpo, bueno, mente, cuerpo y espíritu, con la definición de lo que era en latín, así que de ahí nació el nombre. Bien, empezamos a jugar al metegol con el profe, con el entrenador de alto rendimiento Pedro Battaglini, que dijo, juega más al tenis de mesa, pero sí. Yo ya dudo, me tuve que defender esta primera pelota y ya en 5 segundos estoy como la defensa de Boca, muchachos, no he cambiado mucho más que no he practicado, 1-0 gana Battaglini. ¿Te gusta el fútbol, Pedro? Sí, me encanta el fútbol. ¿Sos hincha de? De Boca. Bostero, 2-0. Mi papá, imagínate, venía de La Spezia. Los Geneises vienen de esa zona, de la especie de Génova. Son los que crearon el club. Claro. Entonces apenas llegaban los italianos de esa zona, sí. Los encontraban. Mi papá primero trabajó en Ezeiza, en Buenos Aires, como albañil, y los encontraban y los hacían a todo de Boca. Claro, los afiliaban, digamos, al club. Y no los afiliaban, pero ya eran simpatizantes de Boca. Bien, ¿y tu papá era bostero? Sí, mi papá era fanático de Boca. ¿Fanático era? Sí. ¿Alguna vez fuiste con tu papá a la Bombonera, por ejemplo? No pudiste. Fui con mis hijos ahora en esta etapa, pero no... ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos. ¿De cuántos años? 27 y 20, uno estudiando abogacía y el otro ingeniería en informática. ¿Son varones? Son varones. Bien. Bruno y Franco. Y Franco. Con tu esposa siempre la conocemos, siempre la vemos. Sí. ¿Cómo se llama? Rosalía Emilia Vilá. Rosalía. Bien, ¿y ella le gusta el fútbol o los tiene que aguantar a ustedes 3 bosteros? Ella nació cerca de la cancha de Vélez, sí. Y es hincha de Vélez Sarsfield. Ah, y es de Buenos Aires, es porteña, digamos. Es porteña. Sí. ¿La conociste en Buenos Aires? ¿La conociste acá? Ella vivía al lado de la casa de mi tía y cuando íbamos a visitarla la conozco de chiquita. Que teníamos 5, 6, 7 años. Mirá qué historia, bien. Bueno, retomamos el tema nombres de Corpus y del triatlón. Formás parte de la época... Le estoy buscando charla, igual me está matando a goles. Formás parte
de la época fundacional del triatlón, de las pruebas combinadas. Sí, porque yo participé en la formación y fundación del triatlón en Evento Sport. Claro. Porque eso nace aproximadamente en el año 82-83, que nos reunimos ahí en el Touring con el Gallego Uvas, con Quique Pérez Luces, éramos 3 o 4, y estábamos apasionados por el triatlón. Dijimos, hay que hacer algo, hay que empezar a armar triatlones. Nos ganó Santiago Chingoleo con la primera organización en Rawson en el año 85, que eran triatlones que se hacían con patas de rana, con bicicletas auroritas y distancias cortitas. Ahí empezó. Yo corrí los 2 primeros con bicicleta aurorita y después ya se pasó a las bicicletas de ruta tradicionales. Bueno, y entrenaste y formaste parte de esa camada de oro, porque el triatlón creció tanto. Después Evento Sport lo jerarquizó trayendo competencias de nivel nacional, hasta un medio Ironman de mucho nivel. Incluso vimos a uno de tus mejores alumnos, a Pablo Rodríguez, que marcó una época, pelear palmo a palmo con un triatleta histórico como Daniel Fontana en el río Chubut, en Playa Unión. Y después empezar por Romina Blanes desde muy chico, por Martín Hurtado, y Lea González Bonet, que también fue otro de los consagrados, pero también el Reo Sarriés, que el Loncho González Bonet y muchos otros nombres, ¿no? Sí, mis primeros 3 alumnos fueron Carlitos González Bonet, el hermano mayor de Leandro, el Alejo Ferraría, el Loncho, y Sebastián Sarriés, que bueno, cuando empezó, que tenían 15 y 16 años, ellos conmigo, cuando empezaron, año 85-86, el Reo ganaba todo. Sí. No podían ganarle, pero nadie. Con 16 años ya ganaba, pero todos los triatlones de la Patagonia, a nivel argentino. Bueno, en el 88 era Panamericano de Triatlón en Mar del Plata, en juveniles. Primero sale Oscar Galíndez, segundo, no me acuerdo el nombre de Fernández, y tercero el Reo, pero en 30 metros los 3. Y eso era la final de un torneo panamericano juvenil en Mar del Plata. Imagínate el nivel que había, que después Oscar Galíndez al año siguiente empieza a ser prácticamente el número 1 de Argentina, con 19-20 años, y el mejor de Latinoamérica. Sí, siempre hablaban de eso, del Reo, ¿no? Como un atleta que siempre de base, que siempre fue bueno desde chico, ¿no? Y entonces Pablo Rodríguez, que fue un fenómeno, esa aparición tan fulgurante, de hecho el único triatleta de la zona que ganó el Maratón Internacional de La Paz, ¿no? Sí, le ganó a Daniel Fontana y a otros monstruos que había ahí. Había particularidades muy especiales. Por ejemplo, Sebastián Sarriés no pudo dedicarse después de lleno porque se fue a estudiar y el triatlón pasó a un segundo nivel. Pablo, mientras yo lo entrenaba, que estaba estudiando contador público en La Plata, entrenaba muchas horas por día y sí, fue un fenómeno especial porque prácticamente en 4 temporadas, 4 años, de mucho nivel de entrenamiento, porque eran 4 horas por día mínimo, logró ganar La Paz, que era el triatlón más importante de Latinoamérica, un regional muy importante. Pero después Leandro González Bonet también tuvo un desarrollo exponencial del triatlón, porque llegó a ganar medio Ironman en Miami, con un nivel también espectacular. Ya tuvo otro nivel internacional, Leandro. Y muchos más años de recorrido. Además, ¿no? Y más años de recorrido, sí. Después Pablo se lesionó, se lastimó el tobillo y prácticamente no pudo seguir a buen nivel. Pero Leandro tuvo una carrera excepcional también. Después en el medio, Maximiliano Iberlucea, es verdad. Un montón de triatletas de gran nivel. Nosotros Leonardo Chacho, Julio Andrade también. Leonardo Chacho, Julio Andrade, sí, no nombro a muchos porque me olvido y después quedo mal. Pero nosotros íbamos con Trelew a correr los argentinos y decían, no puede ser, ganan la categoría, gana juveniles, gana la A, gana la B, gana la C, gana la D, gana la E, gana la F. Ganan todos los de Trelew, ¿sí? Estaban sorprendidos por la gran cantidad de triatletas que había acá en la zona. Incluso vos también corrías en ese entonces. Yo nunca me pude dedicar de lleno, porque trabajaba 10, 12 horas por día, pero siempre entrenaba con mis alumnos, entonces siempre tenía un buen nivel. Claro, sí. Tenías un rodaje por lo menos.
Ganaba Pablo, segundo Lea, tercero yo, en los triatlones de acá. 4-0 gana Pedro. 4-0 ya es una cosa de loco, ya lo hubiéramos parado, la charla está buenísima. Postay quiere que dure el metegol, pero así no puede durar. Postay es una humillación permanente, me somete a esta cosa. Voy a tratar de descontar. No, le erré al arco, Postay. ¿Qué va a hacer? Entre Cutro y Postay me condenaron al fracaso. Acá estamos 5-0. 4-0 ahora. Qué grande que son, ¿eh? Se comieron un... Acá estamos, ¿eh? Bueno, ahí está. Listo, me corrí del plano, pero estoy bien. Pedro, ¿por qué se decae el triatlón? ¿Por qué se decae el deporte con ese nivel que ha llegado? ¿Ese era el techo? ¿La desaparición de Evento Sport? ¿O son épocas? Yo creo que son épocas que tienen que ver con lo económico, porque nosotros corríamos en Trelew, en Puerto Madryn, Playa Unión, Radatili, bueno, ahora Caleta Córdoba. Después nos íbamos a correr, íbamos casi todos los años a La Paz, que siempre fue internacional. Corríamos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Río Negro, en las grutas. Y todo eso era una gran organización deportiva, pero económica. Sí. Y lamentablemente cada alumno, ninguno era profesional, salvo Pablo, que tenía alguna sponsorización, ayuda del gobierno a la provincia, igual que Leandro, pero después era todo a pulmón. Sí. A pulmón. Entonces cada uno hacía su esfuerzo, no teníamos grandes ayudas económicas. Entonces, por eso decayó un poco. Acá corríamos 120, 130 triatletas, y yo llegué a tener 67 triatletas. O sea, la mitad de los alumnos... La mitad de los alumnos corrían. Después, yo ya no pude tener tanta cantidad de alumnos, empecé a dejar, no quería tener tantos, y bueno, y eso hizo también que haya menos participantes, ¿no? Porque te lleva la vida. Yo no tenía fines de semana nunca en todo el año. Era sábado y domingo, 40, 50 ciclistas en la ruta, íbamos hasta Gaiman, hasta Dolabón, hasta los domingos a 28 de julio, los fondos, toda la primavera y todo el otoño y el invierno, la pileta todos los días a la madrugada, y después era la barda en la pretemporada, todo el otoño, abril, mayo, junio, y después la ruta, y eso es... La mayoría de los chicos de buen nivel entrenaban 3 disciplinas todos los días, todo el año. Sí. Un poco te escucho y digo, ¿cumpliste el sueño ese o esa locura que surgió mirando un programa de televisión, el programa de Pancho Ibáñez, y creo que te sobrepasó, fue una sobredimensión de lo que hiciste con lo que lograron con el triatlón de la zona? Yo siempre quise llegar a mundiales, llegamos al Mundial de Cancún en el 95, como experiencia hicimos la maratón de Nueva York en el 94, con un grupo de amigos fuimos y llevamos muchos atletas, incluso a la familia. Después panamericanos, sudamericanos, todos los argentinos, todos los años, muchos años de trayectoria. Y bueno, y todavía no terminó porque sigo con Roxana Vallejos, claro. Corremos todo lo que se puede, con diferentes realidades hoy a nivel económico, pero seguimos. Sí, pero bueno, creo que con Lea fuiste con quien más cerca estuviste de un Juego Olímpico, ¿o no? Yo tuve mala suerte, me parece, por llamarlo de alguna forma, o porque Dios atiende en Buenos Aires. En el año, no me acuerdo bien si fue 95 o 96, que se hizo el argentino duatlón, viene el secretario de la Confederación Argentina y me designa entrenador de la selección argentina. Año 96. Me dice, mira, vos a partir de hoy sos el entrenador. Le digo, bueno, pero a nivel legal no soy el entrenador. No te preocupes, déjame, pero yo ya te informo que te elegimos entrenador de la selección argentina para participar en todos los eventos. A los 3-6 meses me entero de que un sanjuanino era el técnico de la selección argentina, el entrenador.
¿Por qué? Porque era el amigo del presidente de la Confederación. O sea, Dios atiende en Buenos Aires y lamentablemente yo tenía los mejores triatletas del país. No había grupos en la Argentina que tenga tanta cantidad de nivel deportivo y bueno, y eso hizo que venga el secretario de la Confederación o de la Federación a nombrarme, pero bueno, no duró mucho, fue una alegría que tuve. Y sí, mi expectativa era ir al primer Juego Olímpico, que fue Sydney en el 2000. En los 2000. Que fue Oscar Galíndez, y bueno, no tuvo mucha suerte. Ese fue el primer Juego Olímpico oficial para el triatlón. Claro, el primer Juego Olímpico. Fue el deporte más joven que llegó a un Juego Olímpico antes de los demás deportes, porque fue un furor a nivel mundial. Sí. Se estandarizó en 1500 de natación, 40 de ciclismo, claro, y 10 kilómetros de pedestrismo, pero siempre quedaron 4 distancias. El Ironman la más grande, después el medio Ironman, sí, lo que se llama distancia olímpica, y el short, que es la mitad de la olímpica. Sí, exactamente. Y el olímpico, que requiere, digamos, un triatleta veloz, digamos, ¿no? Y es totalmente diferente la disciplina, ya tenés drafting, que en medio Ironman. Pero bueno, yo tenía muy buena expectativa con los atletas que teníamos, porque estaba Oscar Galíndez, que era un monstruo a nivel mundial, Daniel Fontana, que se nacionalizó italiano, y compitió en 2 Juegos Olímpicos. Y después estaba Ariel Garrigó, el entrerriano, que era excepcional. Teníamos 3 atletas de nivel mundial y podríamos haber hecho maravillas, pero bueno, después se fue desdibujando el triatlón. Argentina no apareció ni otro Galíndez ni otro Fontana. Es verdad, y sí, eso pasa hace muchísimos años. Tuvimos experiencias en Río, viste, los chicos argentinos compitieron a buen nivel, pero 48, 52, o sea, claro, nunca. Y en el Mundial de Cancún, que era Mundial de Duatlón el primer fin de semana y Mundial de Triatlón el otro fin de semana, Oscar Galíndez salió campeón del mundo de Duatlón y a la otra semana salió 10º en el Mundial de Triatlón. O sea, teníamos mucho nivel en el año 95 y después se fue perdiendo. Último segmento, voy a tratar de descontar, si no va a ser una goleada, solo, desconté solo, voy a buscar la pelotita de metegol, salgo del plano, entro al plano, ya estoy 5-1, 4-1, ¿cómo vamos? Manejemos el resultado. Algo así. El tablero 4-1 debe ser acá, 4-1, o sea, estamos manejando el tablero electrónico y atención que podemos acercarnos, alarguemos el partido si descuento, ahí estoy como, a ver, ahí estamos, Botafogo 4-2, sigamos, se cae la pelota hoy, estamos complicados con las pelotitas, ahí estamos, Pedro juega con nosotros, 4 goles, 5 goles, lo definimos. Ya está, 5-2, lo definió Pedro. Permítame. Un placer con Pedro Battaglini. Me quedaron 2 cosas que por ahí decías. Tuviste muchos años, 24/7. Ahora estás disfrutando un poco de la familia, ¿no? Sí, ahora más jugando con mis hijos ya grandes, disfrutando, jugando al tenis, sigo entrenando todos los días, hago ciclismo, mountain bike, si hay mucho viento agarro la bicicleta spinning que tengo en el quincho y entreno ahí, hago pesas, siempre, pero bueno, mucho más light ahora. No voy a dejar nunca de entrenar gente, porque es mi vocación de vida, siempre me voy a dedicar a eso, pero bueno, ahora estoy con hobbies, con idiomas y cosas que había dejado pendiente, pero bueno, sigo avanzando con eso. Y me decías que no te jubilaste de la docencia, ¿eso fue una frustración? No, frustración no pude porque tenía 24 años, tenía que volver a la escuela a trabajar un año más y no podía, porque la parte privada me llevaba todo el día, el gimnasio yo estaba todo el día en el gimnasio
con mi señora que me ayudaba, después teníamos 20 profesores a cargo. Se hizo una cosa muy grande, no lo busqué, pero bueno, se fue armando solo un gimnasio muy grande y no me permitió, me tengo que jubilar, tuve que hacer la jubilación por otro lado. Bien. Hoy delegaste un poco el gimnasio también. El gimnasio lo alquilé, sí. Ah, bien. Hace años, Bueno, hace 3 años. Sí, para descansar, si no es lo que vos decías. No, estoy dedicado a otra cosa, como te decía, idioma, estudié finanzas, estoy haciendo otras cosas, criptomonedas, acciones, estoy dedicado a otro rubro, Bien, cualquier cosa. pero sin dejar de lado la vocación deportiva, siempre entrenando a alguien o con ganas de entrenar a alguien. Gracias por venir, espero que la hayas pasado bien. La pasé bárbaro, así que muchas gracias a vos por la invitación. Pedro Battaglini, en esto se define por penales.